día de hoy hablaremos acerca de qué significa el rumiar como lectura. Esta es una continuación del video de hace 2 semanas, en el que hablamos acerca de los consejos que da Nietzsche a sus lectores en el apartado 8 del prólogo de Genealogía de la Moral. Nos encontramos en Tlatelolco. En esta ocasión nos dedicaremos a profundizar un poco más en esta idea de qué significa la lectura como rumiar. Y para esto vamos a recurrir a un escrito de Jonathan Alzuru Aponte, que justamente se dedica a aclarar de qué se trata esta cuestión. La interpretación que se hará del texto que utilizamos para hacer este video no sigue los planteamientos del autor al pie de la letra, por lo que la lectura que hacemos de este texto es a título personal. Aclarar de qué se trata esta cuestión. Recomendamos a todos los que nos estén observando en este momento que antes de ver el video completo vean primero el episodio 1, pues ahí es donde se da toda la introducción del tema del que hablaremos el día de hoy. El arte de la interpretación, así como lo plantea Nietzsche, parecería en una primera instancia que tiene que ver con desentrañar el sentido de los textos, con entender mejor aquello que se lee. Y como lo veremos el día de hoy, este arte de la interpretación, la lectura como rumiar, es una cosa que también tendría que ser entendida desde una perspectiva distinta. El arte de la interpretación tiene que ver con algo mucho más complejo que simplemente desentrañar el sentido del texto. Tiene también que ver con con formas de lectura que son completamente distintas a aquellas a las que estamos habituados. La lectura como arte de la interpretación, la lectura como rumiar, en realidad no es una invención de Nietzsche, no es una propuesta original suya, sino que más bien es algo de lo que en la tradición lectora, así como en la tradición filosófica, ya se había hablado. Uno de los antecedentes más claros que podemos encontrar de esta idea de la lectura como rumiar, la podemos encontrar en Pacomio. Pacomio es, podría decir, el que inaugura la tradición del monacato. Y bueno, el monacato es una cosa muy importante dentro de las primeras comunidades de cristianos en los inicios de nuestra era. Antes de Pacomio era muy común que entre los cristianos primitivos, con la finalidad de deshacerse de las influencias negativas del mundo, de todas las pasiones que te carcomen día a día y lograr una vida más plena, entendiendo por plenitud pues esta virtud que se busca en los estilos de vida cristianos, era muy común encontrar que entre los cristianos más radicales se dieran prácticas eremitas, es decir, prácticas que pretendían que quien quería perfeccionar sus hábitos de vida se alejaba de la comunidad, convirtiéndose en individuos solitarios, ¿sí? Que mediante la reflexión y mediante la renuncia de todos estos elementos que se aprenden en sociedad, buscaban refinar sus hábitos y su forma de vida. Pacomio va a ser alguien sumamente interesante porque él va a buscar justamente este perfeccionamiento de las formas de vida
pero ya no lo va a buscar en estas formas de vida eremitas que se alejan de la comunidad, sino que lo va a buscar en la construcción de una comunidad nueva. Pacomio lo que va a hacer es fundar comunidades de cristianos que se van a regir por normas distintas que las de las comunidades ordinarias de personas. Esto es lo que se conoce hoy en día como la vida monacal, ¿sí? Y entre estas comunidades que funda Pacomio, estamos hablando del siglo IV de nuestra era, una cosa que va a ser muy importante es que las reglas que se adoptan sean reglas que justamente tengan el objetivo de permitir que todos los que participan de estas comunidades logren de manera colaborativa y colectiva refinar sus formas de vida, ¿sí? Entonces, para esto se van a adoptar una serie de normas, una serie de reglas que tienen que ser observadas por todos en mayor o menor medida. Aquí habría que decir también que no todos los que participaban en una comunidad monacal estaban obligados a seguir todo el conjunto de reglas que se proponían para esta comunidad. Si había individuos que consideraban que algunas de estas reglas eran demasiado estrictas para ellos, ya fuera porque estaban impedidos física o mentalmente para realizarlas, era común que se les permitiera solo seguir aquellas que sí estaban dispuestos o capacitados para poder observar. Y entonces era una forma más moderada, podríamos decirlo, de buscar este perfeccionamiento de la vida, ¿sí? Este tipo de prácticas se desarrollaron mucho incluso desde antes del cristianismo, y son ampliamente conocidas también bajo el concepto del ascetismo. Los ascetas eran individuos que mediante la renuncia, ¿sí?, la renuncia de la observación de ciertas pasiones, la renuncia de ciertos hábitos que estaban ampliamente extendidos entre la sociedad, lograban irse deshaciendo de aquellos hábitos que ellos observaban que eran nocivos para poder vivir mejor. Entonces, en este ascetismo siempre está como objetivo principal ¿cómo decirlo?, este perfeccionamiento de las maneras de vivir. Esta vida monacal era algo que entonces, como ya lo decíamos, se estructuraba siguiendo una serie de reglas y una serie de actividades en las que todos tenían que formar parte. Una de estas actividades, posiblemente una de las más significativas, era lo que hoy en día podríamos llamar la oración. Estos participantes en las comunidades monacales fundadas por Pacomio tenían que participar en un tipo de oración muy peculiar. Aquí entonces llega el momento en el que uno se tiene que preguntar qué relación tienen estas actividades del monacato de Pacomio con el rumiar como lectura del que nos habla Nietzsche. Bueno, pues da la casualidad de que esta oración repetitiva que se hacía en estas comunidades monacales era conocida como la meditatio ruminatio, es decir, como una meditación rumiante, ¿sí? Aquellos que oraban, se pensaba que al orar de manera repetitiva rumiaban, así es como se entendía este acto. En las comunidades de Pacomio no se usó este nombre, pues este nombre se comenzó a utilizar algunos cientos de años después. Sí podríamos decir que
la meditatio ruminatio, así como se practicaba en estas comunidades monacales, tenía que ver con leer las escrituras sagradas, leer principalmente los evangelios, de una manera repetitiva y constante. Era un tipo de lectura que no se limitaba a elaborar simplemente una interpretación y entonces ya seguir a lo que viene después. La idea no era simplemente leer un evangelio, interpretarlo y pasar a lo que sigue, con la idea de que entonces ya el texto se descarta, sino la idea era leerlo una y otra y otra y otra vez. Es un tipo de lectura muy peculiar al que en la actualidad en realidad ya no estamos habituados. Y no solo no estamos habituados, sino que ha caído completamente en desuso. Posiblemente una de las comparaciones que podríamos hacer para entender cómo funciona esto de la meditatio ruminatio es compararla con la manera en la que entendemos hoy el día el ejercicio. Podríamos decir que quienes participaban en estas primeras comunidades monacales se entrenaban en la lectura de los evangelios. Y el propósito del entrenamiento pues sería justamente, también como hoy pensamos el ejercicio, el de mejorar la condición en la cual se puede vivir. En esas comunidades, y principalmente para Pacomio, uno de los objetivos principales de esta acción de rumiar tendría que ver con que en el leer constantemente estos textos, lo que hay en ellos se va interiorizando, se va asentando en uno mismo, y entonces estas palabras que primero se ven como palabras ajenas se acaban convirtiendo en las palabras de la propia conciencia, en las palabras con las que uno mismo piensa, con las que uno mismo habla. Aquí habría que decir que en esta manera de entender la meditación rumiante, podemos también ya observar una influencia muy clara, por ejemplo, de los estoicos. Los filósofos estoicos son pensadores que se desarrollaron antes de que el cristianismo se instalara en el Imperio Romano. Uno de sus representantes más importantes es Lucio Anneo Séneca, pero en realidad es uno de varios. Y para este grupo de filósofos que tienen una fuerte influencia del pensamiento griego, pero que ya le dan también un sentido muy distinto a la forma en la que los griegos entienden el acto de reflexionar, vamos a encontrar que es muy importante el acto de entrenarse a sí mismo para poder liberarse del capricho del destino y del capricho del azar. Entre los estoicos, una idea muy común era la de que nosotros nos encontrábamos siendo presas constantes de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Y entonces, si nosotros en la vida cotidiana tratábamos de atajar estas pasiones en el acto o en el momento en el que ellas aparecen, esto es algo casi imposible de lograr. Y entonces esto acaba teniendo normalmente como consecuencia que aquello que nosotros hacemos, que la forma en la que nosotros vivimos, son formas que de alguna manera impiden ser dueños de nuestra propia existencia. Y entonces para que la vida humana no se convierta simplemente en algo que se asemeja a un barco que es llevado por la corriente, de lo que se trataría entonces
es justamente de prepararse para poder de alguna manera atajar estas pasiones cuando ellas nacen, para poder hacer algo que sea distinto que lo que ellas nos imponen. Y entonces, para tener éxito en este tipo de empresas sería necesario entrenarse. Para no vivir una vida gobernada por algo más que no es uno mismo, entonces la solución para estos estoicos era justamente el entrenamiento que se logra mediante el ejercicio. Y este ejercicio era una cosa que se desarrollaba primero identificando las pasiones a las que éramos más débiles, ¿sí? Una cosa que hacían mucho los estoicos, por ejemplo, era escribir cartas. ¿Sí? Entonces, por lo general, el maestro le pedía al alumno que escribiera, no cartas, sino más bien escribir diarios. El maestro le pedía al alumno que escribiera un diario, y entonces cada día, esto era una cosa que hacían algunos, el alumno tenía que ir haciendo una especie de descripción en la que explicara de qué manera es que estos deseos habían surgido en él, en qué casos consideraba que habría sido mejor no ceder ante ellos, para irlos identificando. Y a raíz de estos diarios es que los maestros iban a empezar a recomendar acciones ejercitantes, como por ejemplo recomendarle a alguien que tenía problemas para controlar su manera de comer, pues le podían recomendar, bueno, pues ve a un lugar donde haya este tipo de objetos que te generan debilidad y resístete a toda costa, ¿no? Entonces era algo que uno tenía que empezar a hacer de manera controlada y repetitiva. No lo hacías una vez, no lo hacías 2 veces, tenías que empezarlo a hacer de manera constante, una y otra vez. Y de esta manera, entonces, podríamos llegar a decir que estas acciones son acciones que se van volviendo parte de uno mismo. Uno ya no tiene que reflexionar cómo va a reaccionar frente a estas embestidas de los deseos, sino que cuando ellos nacen, uno ya ha sido programado por uno mismo. En realidad, esa sería la clave para poder resistirse a estos ataques, haberse programado uno primero. Y la programación es justamente esto que nace cuando uno hace una cosa una y otra vez, para que cuando la pasión surja, cuando este espacio para la debilidad se abre, entonces existe la posibilidad de que uno ya no tenga que preguntarse qué hacer, sino que uno ya sepa qué es lo que tiene que hacer. Y entonces estas acciones se interiorizan también en el pensamiento y se hacen parte de la manera en la que uno piensa, ¿sí? Entonces uno ya no tiene que descifrar de qué manera es que uno tiene que actuar frente a la pasión, sino que uno simplemente lo hace. Pero lo hace de una manera en la que uno mismo ya lo pudo haber diseñado de antemano. No es simplemente un reaccionar sin pensar, sino que es un reaccionar donde ya hubo una reflexión previa y una reflexión que llevó después a que se instalara en uno mismo una actitud que se ensayó una y otra vez. Y entonces aquí por eso podríamos hablar de una manera de ejercicio, ¿sí? La reflexión vinculada a una manera de ejercicio, y la reflexión entonces entendida no nada más como el puro acto de pensar, sino también como un acto de pensar que acaba teniendo una incidencia directa en la manera en la que uno se comporta todos los días y en la manera en la que uno vive, ¿sí? Entonces es un pensar que modifica las formas de vida. Y, esta modificación de las formas de vida solo se entiende y es hecha posible gracias a estas acciones repetitivas, ¿sí? El pensar entendido de esta manera es un pensar que ya no funciona como algo divorciado o ajeno a las cosas que se hacen todos los días, sino que es un pensar que se desarrolla, existe como una forma de hacer. Y entonces puede suceder, por ejemplo, que alguien haya contemplado
plantearse a sí mismo una forma de programación, pero al desarrollarla se dé cuenta de que hay cosas en esto que se había concebido originalmente que tal vez no son realizables o que no son realizables como se había concebido en un principio. Y entonces esto llevará a modificar también lo mismo que se había pensado. De tal manera que el pensamiento queda de forma irremediable unido a la forma de vivir. Entonces podríamos decir, y ya también volver a la idea nietzscheana, que esta lectura que busca o que propone el rumiar como una nueva forma de arte de la interpretación, lo que nos estaría proponiendo es no una lectura que simplemente busca documentar el sentido de un texto para poder indagar en una comprensión más sólida del mismo, sino que se trataría también de considerar estos textos que Nietzsche nos da como orientaciones para entrenarse a uno mismo en nuevos hábitos y nuevas formas de vida, nuevos hábitos que nos puedan llevar a vivir mejor y a tener una vida más plena. Aquí sería importante también comentar que en el caso de Nietzsche, pues estaríamos hablando de un autor que de muy diversas formas nos da a entender que vivimos en un mundo donde la moral cristiana ha hecho cada vez más difícil que podamos reconocernos como seres de este mundo, como seres terrenos que tienen cuerpos, o más bien no que tienen cuerpos, sino que son cuerpos. Y en muchas ocasiones esto nos ha llevado a tener formas de vida mutiladas y que incluso podríamos describir como miserables. Entonces las orientaciones de Nietzsche ya no buscan, como en el caso de Pacomio y las comunidades monacales, una proximidad con Dios, sino que ahora se trataría de, como él mismo dice en el prólogo de Genealogía de la Moral, conocernos a nosotros mismos. Aquí sería interesante también recordar algunas de las ideas de Nietzsche acerca de lo que se hace hoy en las escuelas y en las universidades. En las consideraciones intempestivas, que lleva por título sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, Nietzsche nos dice que en las escuelas modernas ya no se procura nunca este tipo de formación. En el mundo antiguo se entendía que quien iba a la escuela se formaba, porque justamente en este autoentrenamiento uno terminaba por darse forma y por darse uno la forma que uno se iba procurando en ese ejercicio cotidiano. En las escuelas modernas, nos dice Nietzsche, la educación más bien parecería que procura una serie de conocimientos que parecerían estar desligados de la práctica cotidiana. Nietzsche nos dice que entre los eruditos universitarios parecería imposible poder encontrar una
cabeza inteligente y una cabeza docta bajo el mismo sombrero. Parecería que en las universidades más bien lo que la gente hace es alejarse de este principio de la vida ejercitante, de la vida que se convierte en vida humana gracias al ejercicio constante, gracias al trabajo sobre la materia que uno mismo es. Y parecería que más bien cada vez volteamos a ver menos la propia vida como algo sobre lo que se tiene que trabajar. Y entonces también con esto lo que Nietzsche estaría tratando de hacer es volver a estos principios sepultados por la llegada de la vida moderna y retomarlos como algo que nos puede ayudar a tener formas de vida más plenas. Y en este sentido, pues también tendríamos que decir que lo que Nietzsche hace, pues es una invitación, porque al final, pues esto es algo que, pues todos tendríamos que ser capaces de hacer, pero que muy pocos hacen.